Bueno, segunda parte, vamos a ver ya vimos qué pasa con los herederos. Muy bien, ahora vamos al maravilloso mundo de los cónyuges. Acá vamos a tener dos hipótesis que tenemos para inscribir. Una es la liquidación, la partición del régimen comunitario en aquellos matrimonios que tienen régimen de comunidad, que no optaron por el régimen de administración libre, y aquellas inscripciones de cambio de régimen, que eso era algo que no estaba regulado por el Digesto de Normas Técnico-Registrales hasta el año 2018, creo que salió la disposición en la que, no, 2018 no, estoy diciendo mentiras, este año fue, en el año 2022, salió la disposición en la que se incluyó los cambios de régimen patrimonial para poder ser inscritos, porque no los teníamos como tales. El digesto se había ayornado con algunas cuestiones del nuevo Código Civil, pero no en todas. Y esta era una de aquellas en las que no se había ayornado. Bien, artículo 500 del Código Civil y Comercial nos dice que las liquidaciones de regímenes comunitarios, cuando ha habido comunidad, se van a regir por las mismas normas que la partición hereditaria. Con lo que la liquidación de sociedades conyugales, o mejor dicho, la inscripción de la partición en regímenes de comunidad se puede hacer de dos maneras. Una judicial, otra privada. Entiendo que la gran mayoría opta por el sistema de partición privada, por una cuestión también de achicarle los costos a los clientes. Entonces, vamos por la tradicional, la judicial. Es más, es una pequeña digresión, pero a título informativo nada más, antes de esta modificación, las inscripciones de liquidación de regímenes comunitarios se podía hacer únicamente por escritura pública. Porque como estaban prohibidas los contratos entre cónyuges, no podía hacerse la transferencia uno con el otro. Entonces había que hacerlas por escritura pública, por el régimen este que les comenté antes de inscripción por escritura, donde se volcaba la sentencia de divorcio, en fin, ya lo tenemos resuelto, así que avancemos. Judicial, como todas las inscripciones judiciales. Oficio, homologando el acuerdo y ordenando la inscripción en favor del cónyuge que se quede con el vehículo. Título, cédula, solicitud tipo 08 como minuta, si no es el mismo que se lo quedó antes. Y en este caso sí van a pagar impuesto de sellos, porque esta transmisión no es gratuita, sino que esta liquidación, por supuesto, va a ser el 50%, porque es si es que no se quedó el cónyuge que era titular, el impuesto de sellos va a ser el 50%, pero en estos casos lleva impuesto de sellos, y específicamente no en todos los casos. Explico por qué. En aquellos casos de inscripción de acuerdo particionario de la comunidad por vía judicial, por homologación de acuerdo, las inscripciones judiciales no tributan impuesto de sellos. O sea que si se hace por oficio judicial, esa inscripción por oficio judicial no va a tributar impuesto de sellos. Sí va a tributar impuesto de sellos cuando se hace por acuerdo privado, en cuyo caso vamos a tener que traer el 08 como minuta, título, cédula, constancia de quit, el acuerdo de división de bienes con firma certificada ante escribano público, como pasó en el caso de las sucesiones, y nada más. Paga como una transferencia. Y hay una excepción a esto, que es el caso en el que ambos cónyuges vayan al registro con la copia de la sentencia, o mejor dicho, con el oficio y testimonio, o con el certificado de matrimonio con la nota marginal inscripta. En ese caso pueden ir ambos cónyuges, firma como vendedor aquel que le cede su parte al otro cónyuge, y en ese caso se
obvia la necesidad de presentar el acuerdo. Si están ambos cónyuges certificando firma en el registro, insisto, con copia de la sentencia, mejor dicho, estoy mal con la copia de la sentencia, con oficio y testimonio, para que tengamos acreditado que la sentencia está firme, o certificado de matrimonio con nota marginal inscripta. Entonces, repasando, liquidación de bienes que integran la comunidad en matrimonios con régimen de ganancialidad, o la judicial con oficio y título 08 como minuta, como si fuera una inscripción de declaratoria. En ese caso no va a tributar impuesto de sello. O acuerdo privado con oficio y testimonio donde nos conste la firmeza de la sentencia, o acta de matrimonio con nota marginal, y 08, ese tributa impuesto de sellos, o ambos cónyuges con el oficio y testimonio o certificado de matrimonio con nota marginal inscripta, en donde van a suscribir el 08 en el registro, uno vende, el otro compra, tributa como una transferencia común y silvestre el 50%, con el impuesto de sellos al 50% también, porque lo que se transmite es la mitad del dominio. Esos son los casos de liquidación de regímenes de comunidad. De la misma manera, antes de que me olvide, que en el caso de las sucesiones, cuando el cónyuge supérstite era el titular del 100% del vehículo, no se inscribía declaratoria, sino que se hacía rectificación de datos, en este caso pasa exactamente lo mismo. Cuando en un régimen de ganancialidad, en la partición de la comunidad, el que se queda con el auto es el que era titular del 100% del vehículo, en ese caso va a ir nuevamente por rectificación de datos. Lo único que va a necesitar es el oficio y testimonio o el certificado de matrimonio con nota marginal inscripta, en el que conste que el divorcio ya está inscrito y firme, y va a ser solo una rectificación de datos de casado a divorciado y del bien de ganancial a propio. Lo mismo que en el caso de las sucesiones. La otra posibilidad que tenemos de inscripción es la de los cambios de régimen patrimonial. Ustedes saben que ya los cónyuges pueden hacer cambios de régimen patrimonial anualmente. Entonces, cuando existe un cambio de régimen matrimonial, y venimos de un régimen de ganancialidad a un régimen de libre administración, en ese caso vamos a necesitar el instrumento que acredita el cambio de régimen, inscripto como establece el Código Civil, y una solicitud tipo 02 en donde hagamos la rectificación de datos, en el supuesto caso de que sea el titular registral el que se quede con el vehículo. Ahí solamente lo que vamos a cambiar es la disponibilidad, el carácter del bien, que va a pasar de ganancial a propio. A ver si necesito algo más. No. Inclusive lo que pueden es, si no tenemos el acta de matrimonio con la anotación marginal, también puede ser que se haya anotado previamente en la libreta de familia con anotación de cambio de régimen, también es viable para inscribir este cambio de régimen patrimonial. Si como consecuencia del acuerdo el que se va a quedar con el vehículo como propio, aunque casado, no es el cónyuge titular del bien, pues en ese caso habrá que inscribir el acuerdo con el que hayan hecho el cambio de régimen. Vieron que hay veces que los cambios de régimen quedan algunos bienes para uno, otros para el otro, y por ahí el que se queda con el auto como bien propio no es aquel cónyuge que era titular registral. En ese caso tendremos que hacer lo mismo, vamos a tener que inscribir la titularidad a nombre del otro cónyuge, que va a pasar a ser titular de ese bien
como propio y no en carácter de ganancial, va a seguir apareciendo como casado porque lo siguen estando, pero va a cambiar la titularidad en ese caso y el carácter del bien. Consejo, traten en la medida de lo posible que cuando se trate de automotores se hagan un cambio de régimen patrimonial y que se quede con el auto es el que lo tenga escrito. En el caso de que estuviera en condominio, hay mucha gente que opta por inscribir los vehículos en condominio, estando casados, denunciándose mutuamente los cónyuges. Eso es una situación muy práctica en los casos en los que por algún motivo uno de los cónyuges no está, porque como les dije antes con el tema de que los peticionarios de trámite únicamente pueden hacer los interesados y el único interesado es el titular registral. Cuando inscribimos en condominio, los dos son titulares registrales, por el 50%. Entonces, ante el fallecimiento de uno de los cónyuges, el otro, el supérstite, sigue siendo titular, y en ese caso él puede solicitar cédulas autorizado, hacer cambio de duplicado de chapas, duplicado de títulos, sin necesidad de la autorización judicial porque es titular. Se da en muchos casos, perdón que vuelva a las sucesiones, pero se da en muchos casos que quieren una cédula autorizado para alguno de los hijos, que es el que usa el auto, para la cónyuge que no era titular, y en esos casos, si no hay administrador judicial designado, no pueden peticionar el trámite. Por más que la cónyuge sea, como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal, titular de ese, o sea, mejor dicho, dueña, propietaria de ese bien, pero no es titular, mientras no se inscriba. Entonces, muchas veces la inscripción en condominio tiene esa ventaja, de que ante algún problema con alguno de los cónyuges, el otro está habilitado para hacer peticiones sin necesidad de requerimiento judicial. ¿Qué me queda? Bueno, no, nada, ya hicimos liquidación de sociedad, que vimos acuerdos privados, judiciales. No se olviden, los acuerdos particionarios del régimen de comunidad tienen que venir, el instrumento privado tiene que venir con firma certificada por escribano. No me vengan con los acuerdos suscritos por el colega, que está buenísimo, generalmente se hacían así, pero hoy por hoy, a partir de esta disposición, que es del 10 de junio del 2022, fresquita, los acuerdos tienen que venir con firma certificada por escribano. Bien, a lo mejor fui demasiado rápido, no sé si les ha quedado claro o si tienen alguna duda en relación a esto, estoy absolutamente abierta a escucharlos. Otra cosa más en relación a las sucesiones, cuando hay herederos menores de edad. Si bien la madre o el padre, el cónyuge supérstite, es el representante legal de los herederos menores de edad, no se olviden que no pueden hacer inscribir ninguna transferencia sin que medie orden judicial aprobando la transferencia. Porque cuando los herederos menores de edad reciben la titularidad de ese bien, únicamente van a poder enajenarlo con autorización judicial. Lucrecia, había quedado pendiente de Elizabeth una pregunta que se refería a si los oficios los firma el abogado o en realidad los oficios los firma el juez. Y los oficios de inscripción los firma el juez, no el abogado. No están firmados por el abogado. A ver, cuando yo entro a la MEF me aparece confeccionado por, firmado por. Los puede firmar el juez o los puede firmar el auxiliar letrado o el secretario, pero tiene que ser, la firma del oficio tiene que ser judicial en las inscripciones, sí, sin lugar a dudas. Bien, otra pregunta. En caso de poderes otorgados por el cónsul de otro país, ¿igual debe estar apostillado? Esta pregunta viene a partir de un aporte que hace Adriana con relación a la suscripción de poderes en el consulado. Yo te lo contesto eso, ¿eh? Dale. Digo, el cónsul argentino en el exterior tiene facultades notariales, es un escribano argentino en el exterior. Por eso yo lo que
me adelanté y disculpame, Lucrecia, No, así como vos hablabas de los poderes apostillados que son necesarios, cuando se logra, digo, y el cónsul firma como si fuera notario esos poderes, no necesita ni siquiera ninguna certificación. no, porque es un escribano argentino. O sea, en esos casos de poderes recibidos Exacto. por cónsules, me tocó recibir un poder de un cónsul, en ese caso lo que hacemos es certificar o hacer la legalización, digamos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ahora inclusive se hace online Exacto. a partir de la pandemia, Sí, sí, gracias a Dios. Si no, teníamos que mandar a la gente a exacto. Buenos Aires, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a hacer la verificación, pero en el caso de poderes, no, porque es un argentino, a ver, que vive en otro lado, pero el Y cónsul es además, argentino. en algún momento, y depende también la experticia del cónsul o del equipo que esté en el consulado, esos poderes se hacían hasta vinculándolo o tomando contacto con el abogado que iba a hacer el trámite y se intercambiaban un borrador de la minuta para ver que en Argentina lo que necesitaran Claro. estuviera todo incluido, y cuando venía era un trámite que hasta salía mucho más barato que tener que hacerlo con un escribano en el exterior y apostillarlo, ¿no? Seguramente. Lo que pasa es que, bueno, lo que hay que tener en cuenta en estos casos de poderes que se hagan especiales para este tipo de trámites, es que si fuera una partición de comunidad o si fuera un cambio de ¿cómo se llama?, de régimen de administración, tiene que venir en el poder determinado en qué proceso, o sea, los autos, el juzgado y el objeto del tema, ¿no? En el digesto de normas técnico-registrables eso está perfectamente determinado. Y el digesto es de acceso público para todos. Si ustedes ingresan a la página web de la Dirección Nacional, que mira, si Berito me ayuda y compartimos pantalla, yo les muestro la página web de la Dirección Nacional que no muerde. Y ahí está el digesto, donde tienen absolutamente todo minuciosamente explicado. E inclusive en la página web de la Asociación de Encargados de Registro, que es www.aerpa.com.ar, me parece que era. Sí. Hay hasta videos tutoriales de cómo sacar turno, cómo hacer un trámite de transferencia, que están muy buenos y que le pueden servir a cualquiera para hacer cualquier trámite sin dificultad. Hablando del tema de las incumbencias, se puede hacer. Porque además hay otra cosa que no venía al caso de esta charla, pero un abogado puede presentar cualquier tipo de trámite igual que si fuera un mandatario, un gestor. Pueden presentar transferencias, pueden hacer transferencias e inscribirlas, entonces, como si fueran mandatarios. No necesitan el formulario que presentan los mandatarios, que es un formulario número 59, sino que simplemente, por ejemplo, cualquiera de ustedes que quiera presentar una transferencia en nombre de un cliente de ustedes, transferencia común y silvestre, no estas especiales judiciales, a la solicitud tipo 08, donde van a completar todos los datos de comprador y vendedor, ponen su sello y firma al costado de la solicitud tipo, en el lateral, digamos, en el margen izquierdo, estando de frente con la solicitud tipo, y con eso están habilitados para la presentación del trámite sin ninguna otra cosa. A ver si tengo una solicitud tipo acá. Esperen. Tenemos los datos de primera mano ahí en el registro directamente. No es muy prolijo esto, pero bueno, esto es un 08. Ustedes en este margen ponen firma y sello y eso ya los habilita a presentar el trámite aunque no sea de ustedes. Muy bien. Bueno, Bien, sigamos. seguimos con las preguntas. ¿Cómo se hacen inscripciones de oficios librados en juzgados federales? Como cualquier otro oficio.
Mejor dicho, a ver, no, miento, no como cualquier otro oficio. El Juzgado Federal o la Justicia Federal tiene un convenio con la Dirección Nacional gracias al cual nosotros podemos ingresar a una plataforma que se llama DEOX, que es de diligenciamiento de oficios para organismos externos, se llama en realidad. Entonces, el abogado que está presentado en una causa federal directamente sube a través de esa plataforma el oficio al registro automotor y nosotros lo recibimos por la plataforma y lo contestamos a través de la plataforma. De esa manera nosotros recibimos a diario pedidos de informes o inscripciones de medidas cautelares de expedientes que están tramitando en el Juzgado Federal a diario. Es más, nos han pedido hasta copia digitalizada de legajos íntegros. Así que a través de la plataforma DEOX eso se puede hacer. Hubo en su momento, en el año 2019, si no recuerdo mal, un principio de acuerdo entre el entonces Ministro de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia para hacer lo mismo, pero en provincia, que nunca se instrumentó. Entonces, lamentablemente, los oficios que vienen de juzgados de provincia los tienen que traer en formato papel e ingresarlos por el mostrador. Los que vienen del federal, a través de la plataforma DEOX, ingresan a los registros y los contestamos. Es más, tenemos obligación de abrir la plataforma todos los días antes de la apertura del registro, cobrar los que tengamos que cobrar, los que no se emite el recibo con arancel cero y contestarlos dentro de las 24 horas. Aquellos oficios que son arancelados, que son en aquellas causas que no sean quiebras o que no sean causas laborales o en las que no intervenga la AFIP, en todo lo demás son arancelados, en la misma página web de la Dirección Nacional, cuando ustedes buscan un registro, hay una lupita al costado que son los datos bancarios de los registros. Ustedes hacen una transferencia al registro, acompañan al oficio la constancia de la transferencia emitida y nosotros contestamos el oficio inmediatamente, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es contestarles que el oficio está arancelado y que si no pagan el arancel no podemos contestar. Ay, Lucrecia, te hago una consulta que me parece que nos va a servir a todos. No tiene puntualmente que ver con el trámite de transferencia en estos casos, pero que es... Vamos con lo que sea. ¿Por qué son tan reacios los registros con el tema del beneficio de litigar sin gastos? O la Cámara, por ejemplo, de la propiedad automotora. Porque tenemos una circular de la Dirección Nacional que dice específicamente, por eso no es que seamos reacios, sino que no debemos, nos dice específicamente que el beneficio de litigar sin gastos no comprende los aranceles registrales. Que el beneficio de litigar sin gastos es una medida que está dispuesta por los códigos procesales para los gastos judiciales, pero no para los gastos administrativos y no para los aranceles registrales. Entonces, salvo que el juez ponga en el oficio que ese oficio, esa medida o ese informe está exento de la percepción de aranceles registrales, nosotros tenemos que cobrarle los aranceles a todos, porque está el principio de arancelamiento dentro de los principios registrales que les contaba al principio. Tenemos que cobrarle arancel a todos. Los únicos trámites que están exentos de la percepción de aranceles son, insisto, las quiebras y los juicios laborales en lo que hace al juicio. La ejecución de honorarios del abogado en el marco de un proceso, de un juicio laboral, no está exento de honorarios, de aranceles. Las causas en las que la FIP sea parte, y después causas en las que sea parte algunos organismos de la Administración Pública Nacional. Pero digamos, en lo que podemos tener nosotros a diario, los únicos exentos son AFIP, laborales y quiebras. Todo lo demás es arancelado. El beneficio de litigar sin gastos se interpretó ya hace mucho que no comprende los aranceles registrales. Bien. Y de eso hay una disposición que sacó la Dirección Nacional justamente porque había mucho conflicto con esto, ¿no? También está el tema de los juicios de alimentos, que supuestamente serían libres de gastos, sin embargo no están incluidos en esto. De todas maneras, los aranceles de la inscripción de una medida judicial cautelar son 200 pesos.
no se modificó, el arancel de inscripción de medidas cautelares no se modifica hace un montón de tiempo. Y la firma no se certifica, con lo que aún actuando con beneficio de litigar sin gastos, si tenés que inscribir un embargo, 200 pesos, no creo que vaya a moverle la aguja a nadie. Sí, por ahí podría ser un poquito más problemático, entre comillas, un informe de dominio, donde en realidad el informe de dominio como judicial no se cobra la certificación de firma, son 300 y pico de pesos también. O sea, aquellos trámites que pueden venir judiciales con un beneficio de litigar sin gastos, tienen montos que no son demasiado significativos, entonces no es un problema. Otro tema era el asunto de ARBA, por ejemplo, que muchas veces los apoderados fiscales se quejaban de que cómo puede ser que los de la FIP no tributan, no se les cobran aranceles registrales, y ARBA sí. Bueno, ARBA no hizo convenio en ese sentido con la Dirección Nacional, evidentemente, entonces ARBA sí. Pero bueno, también es cierto que el apoderado fiscal, la inscripción y los levantamientos de medidas cautelares, las cobra en las liquidaciones que hace cuando los juicios se terminan. Entonces, tampoco es que es un perjuicio tremendo para el letrado que se dedica a ser apoderado fiscal. Bien. Pero lo cierto es eso, hay una disposición concreta que habla sobre el beneficio de litigar sin gastos. Perfecto. Otra pregunta. Vero, sí. Hago una pregunta. Sí, Clau. Perdón. Con los oficios federales, Lucrecia, lo que preguntaba yo es si todo lo que tenga que ver con inscripción de divorcio y de declaratoria, ¿también se hacen presencial o se hacen por el DEOX? No. Todo lo que venga del federal se puede hacer a través del DEOX. Lo que pasa es que si vos vas a inscribir una declaratoria de herederos o vas a inscribir una liquidación de comunidad ganancial, vas a necesitar suscribir los 08. Entonces, necesariamente vas a tener que venir al registro, porque el 08 como minuta no lo podés ingresar suscripto por el DEOX, tiene que estar en formato papel, y lleva otra documentación, como el título, como las constancias de quit, que eso no lo podés ingresar por el DEOX. Eso tiene que estar porque además el registro constata la autenticidad de esos títulos, verificando las medidas de seguridad que tienen los títulos cuando no eran digitales. Actualmente los títulos digitales los verificamos a través de plataformas, como se hace con los oficios judiciales, pero los títulos, que es lo que vienen generalmente en las sucesiones, porque son títulos viejos que están inscritos hace más de 10 años, la mayoría, o 5, ponele, porque el título digital arrancó en el año 2018, entonces todos los títulos anteriores al 2018 son todos papel, verdes o azules. Esos títulos verdes o azules que estaban confeccionados con un papel especial que nos hacía la Casa de la Moneda, tienen unas medidas de seguridad invisibles que nosotros constatamos cada vez que se hace un trámite con títulos de esa índole. Bien, bárbaro, gracias. Entonces, es por eso nada más. Cualquier otra medida la vas a poder mandar a través de la plataforma DEOX, pero este tipo de inscripciones no vas a poder porque tiene que tener la firma hológrafa, lamentablemente. Por ahora, hasta que digitalicemos todo. Bien, última pregunta. En un registro automotor de La Matanza, cuando fue Marcela con el oficio para inscribir como autorizada, le pidieron los DNI originales de los herederos. Pregunta si eso es así. Supongo que cada maestrito su librito, ¿no? No es que cada maestrito tenga su librito. Cuando hablamos del tema de la inscripción de declaratoria, yo les dije que era deseable, no obligatorio, que presentaran fotocopia certificada de los DNI de los herederos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que constatar el domicilio, o sea, tenemos que hacer la constatación del domicilio de los herederos, porque la inscripción se hace, como les expliqué, por domicilio legal. Si ese día que ustedes ingresan, a ver, por ejemplo, hace 15 días estuvimos como una semana sin poder acceder a la plataforma del RENAPER, porque no sé qué pasaba, daba error, estuvimos una semana sin RENAPER. Entonces, no podemos tener los trámites clavados una semana porque no podemos acceder a la base de datos del RENAPER. En ese caso, la Dirección Nacional emitió una circular diciendo, bueno, en los casos en los que no puedan acceder al enlace del RENAPER, la constatación de domicilio se hará por los mismos medios en los que se hacía antes. El medio que se hacía antes era el DNI. Entonces, a lo mejor en ese momento no tenían
enlace con el RENAPER y la única forma de constatar los domicilios era con los DNI. No tiene por qué llevar los originales. O sea, si lleva fotocopias simples, necesita acompañar los originales para que el encargado de registro certifique las fotocopias simples. Si no, con fotocopia certificada de los documentos es suficiente. Pero si el enlace con el RENAPER está activo, no son necesarios los DNI, porque, insisto, la identidad de los herederos ya la acreditó el juez. No necesita acreditarla el encargado de registro. Muy bien. Y si hay algún error en el oficio, pues la responsabilidad del error va a ser del juez. Si nosotros no tenemos enlace con el RENAPER para poder constatarlo y no tenemos copia del DNI, si hay algún error en el oficio, el error obviamente no puede ser del registrador, aunque ha habido un fallo ya justamente por error en la registración en el que responsabilizaron no solamente al juzgado, sino al registro. En ese caso, a lo mejor a raíz de eso, y no pudiendo tener acceso al enlace del RENAPER, es que el registro se puso firme con el tema de los DNI, porque es la única forma de constatar que no haya algún error material en el oficio, que puede haberlo porque somos todos humanos. Bien. Lorena tiene levantada la mano, no sé, Lore, si te quedó, ¿querés hacer la pregunta? Sí, es una pregunta mini, pero ¿qué pasa cuando a veces tenemos herederos que no quieren ingresar a la asociación un automotor porque dicen tener un 08 firmado por el fallecido previo, obviamente, a su defunción? Bueno, ahí van a tener un problema importante. ¿Por qué? Porque hay un fallo insignia en Mar del Plata, de la Cámara Federal de Mar del Plata, que es el fallo Filkenstein, que dice que el 08 es un contrato de transferencia. De hecho, si ustedes lo miran acá, lo primero que dice es contrato de transferencia. Y que en consecuencia, siendo el 08 un contrato, si no se cerró la oferta de venta del vendedor antes de su fallecimiento, la oferta de venta caduca. Entonces, si el 08 estuviera Como si fuera un cerrado poder. con firma de comprador y vendedor antes del fallecimiento, no habría ningún problema, y es lo que yo recomiendo en los casos en los que la persona del vendedor es una persona ya de edad avanzada. Hagan un cierre de contrato, aunque sea con uno de los hijos, y después venden, no hay ningún problema. Entonces, a partir de Filkenstein, y que hubo después otros 2 o 3 fallos de la Cámara Federal de Mar del Plata confirmando esto, y varios de la provincia de Buenos Aires que también confirman esto, que además es el criterio sostenido por el Departamento de Asuntos Normativos de la Dirección Nacional desde hace mínimamente 14 años, que es el tiempo que llevo yo sentada en esta silla. Consideran que el 08 es un contrato de transferencia y que como tal el fallecimiento del vendedor hace caer la oferta de venta. Hay, sí, tengo que decirlo, nobleza obliga, 2 fallos, uno de Chaco y otro creo que de Mendoza, que dicen que la solicitud tipo 08 es una solicitud tipo que lo único que hace es, ¿cómo se llama? Lo que hace es cumplir con el requisito de rogación en el registro automotor, que de ninguna manera es un contrato, que el contrato se celebró antes y que la voluntad de venta ya estaba, y que entonces no jorobemos, si está la firma del vendedor, está la firma del vendedor y somos todos felices. Ahora, son 2 en todo el país. Si presentás uno acá, es más, en este momento hay una circular de la Dirección Nacional donde nos dicen que teniendo nosotros el acceso al RENAPER, debemos hacerlo a los efectos de calificar el trámite para determinar si el titular está fallecido o no en el momento en que escribimos una transferencia. A partir de ahí, muchos registros, me incluyo, no deberíamos, pero lo hago, informo en los informes de dominio si, de acuerdo a la consulta del RENAPER, el titular está fallecido o no, para que quien compra sepa que si tiene un 08 que no está cerrado, no va a poder transferir. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Lucrecia. Siempre quedan preguntas, así que seguramente te estaremos convocando para una nueva charla de otros temas. Estos creo que... Ningún problema, lo que quieran, a disposición. Y bueno, el teléfono del registro es 492-1220, lo atendemos permanentemente, repito, 492-1220, y lo atendemos permanentemente de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta lo que sea, y generalmente atiendo yo. Así que cualquier duda que tengan, cualquier cosa, y si no,
Ahora les paso mi correo electrónico, no hay ningún problema para que me manden cualquier tipo de consulta que tengan, ya se los paso. Bueno, y recuerde que tienen también el canal del foro en Facebook de Gestión Abogados, donde también pueden hacer preguntas, consultas y están las chicas contestando. Ya tienen subida al canal de YouTube la primera parte de la charla y en breve la segunda seguramente. Así que bueno, muchas gracias a todos. Ahí tienen el mail de Lucrecia. Gracias, Lucrecia, por haber participado de este taller. Gracias, Claudia, también por las primeras clases. Y nos vemos muy pronto con alguna otra propuesta de la lista Bordeaux y Blanca, ¿sí? De la agrupación Bordeaux y Blanca, para seguir capacitándonos y seguir estando actualizados, que es tan importante para el ejercicio de la profesión. Muchas gracias a todos por participar. Buenas tardes. Muchas gracias. A disfrutar el Saludos a todos. Gracias. Ahí les subí el enlace de la Dirección Nacional para que lo busquen y vean qué encuentran. No muerde. Gracias, buenas Muchas tardes gracias. para todos. Nos vemos. Buenas tardes. Chau, chau. Gracias.